Hola amigos, buenas noches. En Cataluña ya se va camino a hacer la investidura para elegir presidente de la Generalitat, lo cual no sabemos si va a salir elegido Salvador Illa, Carles Puigdemont, un tercer candidato, o se van a convocar otra vez nuevas elecciones autonómicas catalanas. Por la parte del gobierno de Pedro Sánchez, de momento está con los escándalos estos del asalto al Poder Judicial y también el asalto a los medios de información, las cuales quiere aplicar una brutal censura con la excusa de la desinformación, los bulos, la maquinaria de fango, etc. Y asaltar el Poder Judicial para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en el cual Pedro Sánchez pueda meter a sus afines y de esta manera poder tener un mayor control sobre la judicatura. Pero me quiero centrar en el tema de la investidura para presidente de la Generalitat de Cataluña. La vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ofrecido condonar 15.000 millones de euros a Cataluña, a la deuda catalana, que es una barbaridad. En este momento, la deuda Cataluña al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómica, tengo que añadir que el frente del Fondo de Liquidez Autonómica pues se creó por parte de Cristóbal Montero cuando Mariano Rajoy era presidente del gobierno, y después de la crisis del año 2008 y los años que fueron siguiendo, pues no había dinero en ninguna parte. Había mucho paro, las empresas iban muy mal, no se lograba recaudar y las comunidades autónomas pues no tenían dinero para sus gastos públicos. Entonces Mariano Rajoy, a través de su ministro Cristóbal Montero, creó el Frente de Financiación Autonómica, que es otra cosa, es digamos otro organismo del Estado que coge los impuestos y hace un fondo y lo reparte pues según las necesidades o las peticiones de las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas para financiarse pues tenían que recurrir a deuda particular, deuda de empresas, deuda de gente interesada del extranjero, y esto sería muy difícil de conseguir. Entonces, ¿por qué no sacan el dinero a los propios españoles? Y para esto se creó el Fondo de Liquidez Autonómica. Las comunidades autónomas, y de modo especial Cataluña, no paran de gastar. Y entonces, pues en estos momentos la deuda pública de Cataluña son poquito más de 86.000 millones de euros, una barbaridad. Y bueno, pues María José Montero quiere condonar 15.000 millones de los pues 86.000 millones de euros que es la deuda pública de Cataluña, que debe Cataluña al Estado español, al Fondo de Liquidez Autonómica, que no es otra cosa pues una entidad que detrás tiene el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, que es una especie de banca pública, una especie de banco del gobierno o del Estado, como lo queréis entender, que lo que hace es simplemente tomar el dinero que nos están robando a todos los españoles y lo deja en un fondo y lo reparte pues para que comunidades autónomas puedan financiarse a través de deuda. Bueno, de 86.000 millones de euros, les perdonas 15.000 millones de euros, pues es una parte importante, pero tampoco es muy grande. Y esto, claro, el resto de las comunidades autónomas dicen, bueno, ¿y nosotros qué? Le van a perdonar 15.000 millones de euros a Cataluña, que es una barbaridad, y el resto, ¿y nosotros qué? Entonces, el Estado de las Autonomías se había hecho, pues como dieron autonomía a País Vasco, Galicia y Cataluña, pues entonces en aquella época Adolfo Suárez pues quiso aplicar la política de café para todos, y por eso se crearon 17 comunidades autónomas. Igual que Cataluña, el resto de comunidades autónomas también están muy endeudadas, como por ejemplo el caso de la Comunidad Valenciana. Y en Valencia, Joan Baudoví, de Compromís, el partido que está integrado en Sumar, y en la coalición de Sumar en el Parlamento Español, creo que Compromís tiene los diputados. Entonces, Juan Baudoví se ha mosqueado de que le condonen 15.000 millones de euros. Y ha dicho que si se sigue adelante en esto,
pues no va a apoyar. Estos 15.000 millones de euros es la condonación, el perdón de esta deuda que ofrecía María Jesús Montero a Esquerra Republicana para que la apoye a Salvador Illa en el tema de la investidura. Claro, 15.000 millones de euros, si se perdonan a Cataluña, esto no significa que van a desaparecer. Significa que el resto de los españoles, el resto de España, lo van a tener que pagar. Entonces, van a pedir que se condonen sus deudas. El resto de las comunidades, la Comunidad de Valencia, Comunidad de Madrid, Comunidad de Extremadura, de Andalucía, todas van a pedir que se les condone la deuda. ¿Y qué significa esto? Que esto es que se habla de reforma de la financiación autonómica. Es decir que, bueno, pues los impuestos de todo el país, todos los estados, de las comunidades autónomas, los vamos a mover de una parte a otra, pero al final, pues va a tener que salir por otros medios que se van a tener que poner más impuestos, más tasas, cambiar la estructura fiscal, pero que en fondo, en forma, viene a ser lo mismo, incluso que nos puede salir mucho más cara, pero que nadie se crea que se van a perdonar 15.000 millones de euros, porque estos 15.000 millones de euros, si se perdonan de la deuda de Cataluña, pues el resto de España lo tendrá que pagar y lo van a encontrar injusto. Entonces van a ser unas maniobras políticas de cambiar la fiscalidad, cambiar los impuestos, pero pues a un coste también de, en general, subir mucho más los impuestos. O sea, te lo perdonan por una parte y te lo van a cobrar por la otra. Es esto. Pero claro, como la política, las maniobras políticas son tan y tan complicadas que muchas veces no se entiende. Claro, el gobierno de Pedro Sánchez quiere que Salvador Illa salga elegido presidente de la Generalitat, porque así pues será pues una prolongación de su poder ya en Cataluña y no estará en manos de los separatistas. Bueno, es que la Republicana parece que tiene un compromiso con el gobierno de Pedro Sánchez si se le condonan los 15.000 millones de euros de deuda pública. Pero ojo, porque en el fondo la Esquerra Republicana también está haciendo tratos con el partido de Puigdemont y no se sabe bien exactamente a quiénes van a apoyar, o a Salvador Illa o a Carles Puigdemont. Carles Puigdemont ya había dicho tiempo atrás que si él no salía elegido presidente de la Generalitat, pues no iba a apoyar a Pedro Sánchez. Y esto llevaría a que Pedro Sánchez cayera del gobierno. Por tanto, está en tratos con la Esquerra Republicana. Ahora, de momento, les interesa que el primero que sea investido sea Salvador Illa y que Esquerra Republicana no lo apoye. Entonces no va a conseguir los suficientes apoyos. Se tendrá que presentar otro candidato, que en este caso va a ser Carles Puigdemont. Carles Puigdemont consigue el apoyo de su propio partido, Junts, más en la Esquerra Republicana, más los otros separatistas que son la CUP, aunque no harían suficiente mayoría, necesitarían por lo menos la abstención del Partido Socialista. Y esto es lo que le está pidiendo a Pedro Sánchez, que meta presión a Salvador Illa para que se abstenga y de esta manera, por mayoría simple, conseguir ser presidente de la Generalitat. O sea que Pedro Sánchez está en un arma de doble filo. Necesita el apoyo de Esquerra Republicana, necesita el apoyo de Junts, necesita el apoyo, por ejemplo, de Compromís, que Joan Baudoví ya ha dicho que Compromís no va a apoyar al gobierno, tiene 2 diputados en Madrid. Si se le condona la deuda a Cataluña o si al mismo tiempo, si se condona la deuda a Cataluña, se tiene que condonar también la deuda de la Comunidad Valenciana y todo se va a convertir pues un lío. Bueno, o sea que Pedro Sánchez está en una posición muy débil, aunque aparente de que va a durar hasta 2027, porque ya le ha dicho a Alberto Núñez Feijóo, siéntate, porque voy a durar hasta 2027 y además te voy a volver a derrotar. Él se cree que va a estar mucho tiempo, pero puede ocurrir cualquier cosa. Porque, fijaos, los israelíes están muy cabreados con Pedro Sánchez y tienen el Mossad. El Mossad tiene el programa espía Pegasus, que se están descubriendo muchas cosas de Pedro Sánchez y está haciendo una serie de maniobras que yo no sé si también podría ser que el Pegasus, el programa informático israelí espía, esté detrás de estos temas, de que cada día se van descubriendo más corruptelas relacionadas con la familia de Pedro Sánchez. Begoña Gómez,
su hermano David Sánchez, el mismo padre de Pedro Sánchez, el suegro de Pedro Sánchez, por no decir además lo del gobierno, el resto del gobierno, con las corruptelas del caso Coudos, que afecta temas de las mascarillas, temas de material sanitario, por varios cientos de millones de euros, por muchísimos millones de euros. Pues quiero decir con esto que Pedro Sánchez está muy en la cuerda floja y puede caer en cualquier momento, por cualquier razón, porque tiene muchos frentes abiertos. Ahora bien, estos partidos que le apoyaron en la pasada investidura, Junts, el PNV, Bildu, que Republicana, realmente en el fondo también necesitan a Pedro Sánchez y no quieren que Pedro Sánchez caiga, porque Pedro Sánchez les concede todo lo que piden. Fijaos, ahora Junts ha conseguido la ley de amnistía y ahora quiere ganar tiempo y por eso le interesa que primero se presente Salvador Illa, para ir ganando tiempo, para ver si a través del gobierno, a través de la fiscalía, pues se puede llegar a doblegar al Poder Judicial. Y entonces, pues que sea efectiva la amnistía. Incluso desde la Fiscalía Europea, el magistrado, el máximo de los fiscales europeos, es un español y es una persona muy cercana, muy afín al Partido Socialista. Es que es lo mismo que decir Pedro Sánchez. O sea, que decir que puede salir cualquier cosa. Lo de condonación de la deuda ya es un mal rollo, porque España, que es el país de las envidias, 17 comunidades autónomas, 17 cafés para todos, 17 condonaciones de deudas para todos, y es el país de las envidias. Entonces, los apoyos a Pedro Sánchez, a este le has condonado la deuda, a mí también, al otro le has dado aquello, a mí también me lo tienes que dar. Y al final, los que pagan las consecuencias somos los ciudadanos, que nos encontramos con impuestos más altos, con más injusticia, con más pobreza, con más malestar. Que así se traducen, pues, las políticas de Pedro Sánchez de, pues, administrar los dineros de los españoles de cualquier manera, despilfarrándole, creando injusticias. A esta comunidad le perdono una cantidad enorme de deuda, a la otra no. Y en fin, toda una serie de cosas. ¿Qué va a pasar aquí en las elecciones en Cataluña? Me refiero a lo de la investidura. Vamos a ver cómo le va a Salvador Illa, vamos a ver quién es el primero que empieza, porque todo tiene que tener sus plazos. Es posible que Salvador Illa no se haga investido presidente y que Carles Puigdemont tampoco, porque al final el PSC, los socialistas de Salvador Illa, no se abstengan, sino que votan en contra. Entonces habrán perdido los unos y los otros. No sé si van a encontrar un tercer candidato. En todo caso, si no los encuentran, las elecciones se barajan más o menos por ahí a finales de septiembre o a principios de octubre. O sea, ya prácticamente en la primera parte del otoño. Y entonces, claro, va a llegar Pedro Sánchez a las Navidades, logrará aprobar los nuevos presupuestos, porque en España no tenemos ni presupuestos, podrá hacer nuevas leyes, porque es que Pedro Sánchez necesita muchos apoyos. Es muy complicado tener a todo el mundo contento. Y además está haciendo malas políticas que son más propios de dictadores, adueñarse del poder judicial, adueñarse de los medios mediáticos y además imponiendo censuras, imponiendo pues con la excusa de los bulos, la máquina del fango, la desinformación, imponer unas multas muy grandes que son que van destinadas pues a cerrar la boca a los que hacen este tipo de propaganda, transmiten este tipo de mensaje que no le gusta a Pedro Sánchez. Y por desgracia, pues la política española y la política catalana está así. Hay mucha inestabilidad política y los ciudadanos ya están acostumbrados a esto y están al margen, pero no salen beneficiados de estas cosas que se están haciendo, porque yo creo que los políticos tendrían que ser más sensatos, ser más patriotas, mirar de hacer bien las cosas, mirar de no malgastar el dinero de los ciudadanos, porque el dinero es como algo sagrado. Hacer políticas que esté bien, no más delincuencia, no más inmigración ilegal, no más malas maneras de gestionar los asuntos públicos, no más funcionarios a mantener, no más ONGs, sindicatos, patronales
entidades de todo el pelaje, subvencionados, comprados con dinero de los españoles que nos están robando a impuestos. Bueno, amigos, puede ocurrir cualquiera y de momento no lo tenemos claro. Y Pedro Sánchez pues lo tiene bastante complicado, aunque ya conocemos sus dotes de mago, que coge una chistera, saca el conejo, saca la paloma, saca el pañuelo, saca cualquier cosa. Va a ser alguno de sus juegos malabares para seguir manteniéndose en el poder. Bueno, amigos, buenas noches y hasta el próximo vídeo. Adiós.